Hola, ¿qué tal? El día de hoy te explicaremos los planos cinematográficos, sus movimientos y las angulaciones. Tipos de planos cinematográficos. La película seleccionada es La forma del agua. Empezamos con el gran plano general. Es el plano más abierto de todos y comprende una gran cantidad de paisaje. Por lo general, los personajes no son reconocidos, ya que se ven muy pequeños, dado que se da más relevancia al contexto que a las figuras que se filman. Plano general, también conocido como plano de situación o de contexto. Es un plano amplio que muestra todo el escenario y se usa para mostrar el lugar donde transcurre la acción. A diferencia del anterior, los personajes son reconocidos. Plano general corto. Es pura y exclusivamente de contexto. Pueden verse los personajes y sus acciones, cobrando así su importancia. Es típico de interiores. Plano conjunto. Es un plano en el que hay más de una persona en el encuadre. Este plano puede ser de 2, 3 o más personas. Plano figura. Nos permite ver a una persona de cuerpo completo dejando un espacio por encima de su cabeza y por debajo de sus pies. Plano americano. También denominado 3/4, plano medio largo o plano vaquero. Recorta la figura por la rodilla y se hizo popular con el género westerns, donde se necesitaba ver las pistolas durante los duelos de vaqueros. Plano medio. Corta al personaje por la cintura y es el plano más utilizado de todos, dado que es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos. Además, es donde se puede apreciar su lenguaje gestual. Plano medio corto. Corta al personaje a la altura del pecho, permite aislar una sola figura dentro de un recuadro y descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. Primer plano. Este plano corta a la altura de los hombros. Sirve para mostrar las emociones del personaje, dejando a un lado el entorno que lo rodea. Primerísimo primer plano. Se centra únicamente en el rostro de una persona y va desde el mentón hasta la frente. Plano detalle. Se centra en un objeto o una parte concreta de una persona y sirve para enfatizar algún elemento de esa realidad. Destaca algún detalle que de otra forma pasaría desapercibido. Plano secuencia. Consiste en hacer la toma de la escena sin cortes. Se usa para seguir a un personaje o filmar todos sus movimientos durante cierto trayecto. Es utilizado en las escenas de drama y terror, para mantener o aumentar el nivel de suspenso. Plano subjetivo. Es la toma que nos muestra directamente el punto de vista de un personaje, o sea que vemos la acción y los acontecimientos como si fuésemos el personaje mismo dentro de la película. Ahora explicaremos los movimientos cinematográficos utilizados en la serie WandaVision. Movimiento estático. Como su nombre lo dice, es el de movimiento nulo, es decir, cuando la cámara se queda completamente fija. Para lograr este movimiento estático es necesario utilizar un trípode sin las manos, ya que con el mínimo movimiento dejaría de ser una cámara fija y se convertiría en una cámara en mano. Movimiento tilt. Básicamente consiste en mover la cámara de forma vertical, de arriba abajo o de abajo arriba. Este movimiento se lo realiza con trípode y únicamente se debe mover el cabezal de este mismo. Movimiento pan. De igual manera que el tilt, este movimiento se lo realiza con un trípode, en el cual solo se debe de mover con el cabezal del trípode. La única diferencia es que el pan se mueve de forma horizontal, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Movimiento zoom in, zoom out. Son un movimiento de cámara, aunque técnicamente la cámara permanece estática y el lente es el único encargado de realizar la función de movimiento. Este movimiento nos da la sensación de que nos acercamos o nos alejamos de un objeto o sujeto de una imagen. Movimiento crane up, crane down. Es el movimiento que se hace con una grúa. Consiste en elevar la cámara o descenderla con el brazo de la grúa. Este movimiento se usa en exteriores para planos de establecimiento principalmente. Movimiento cámara en mano. Como lo indica su nombre,
consiste en utilizar las manos como soporte de la cámara, dándole así un movimiento más natural al momento de manipularla, y que así exista cierto dinamismo al momento de aplicar velocidades o realizar movimientos inesperados. Movimiento travel es un movimiento donde la cámara se desplaza completamente. Por lo general, el travel se mueve hacia adelante, push in, hacia atrás, push out, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este movimiento se puede utilizar dos dispositivos que son el dolly y el Steadicam, los cuales permitirán un óptimo trabajo en los desplazamientos de la cámara. Para finalizar, explicaremos las angulaciones cinematográficas seleccionadas de la serie Stranger Things. Ángulo cenital. Se lo filma desde arriba, justo por encima de los sujetos o de los objetos. Se encuadra con un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si se hubiese captado desde un satélite o un helicóptero. Este plano tiene como fin transmitir una presencia omnipresente en la historia, como si alguien lo observara todo desde arriba. Ángulo picado. En este, la cámara graba a una altura poco superior a los ojos en el caso de un sujeto. En el caso de los objetos, se graba a una altura media. La cámara se orienta ligeramente hacia el suelo con el propósito de transmitir al espectador que el personaje es inferior, inocente, débil, inofensivo o incluso para ridiculizarlo. Ángulo contrapicado. Es opuesto al plano picado. La cámara se encuadra enfrente y a una altura ligeramente inferior a los ojos del sujeto o un objeto. Su propósito es conseguir que los objetos o personas bajas cobren altura. Ángulo nadir. La cámara se coloca totalmente por debajo del sujeto con un ángulo perpendicular al suelo. Aquí conseguimos un efecto más exagerado aún que con el ángulo picado, dando una perspectiva central. Se usa a nivel estético para dar dramatismo e interés a la escena. Ángulo dorsal. También se le puede llamar plano semisubjetivo. Explica qué ve el protagonista, pero incluyéndolo. No le vemos la cara y no podemos ver su expresión, por lo que es más inquietante y genera más misterio que si lo vemos de frente, generando que la imaginación del espectador tenga que participar. Ángulo escorzo. Incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espalda. Es un plano que refuerza la referencia al espectador de con quién habla el personaje. Ángulo perfil o lateral. La cámara está a un lado del personaje. No son muy habituales. Se utiliza para desconfiar, no mostrando la totalidad de la cara. Se emplea para mostrar un gesto, como señalizar con el brazo, o también se usa en las conversaciones entre dos personas, en las que vemos el escorzo de la persona que habla. Ángulo frontal, normal o neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando a la altura de los ojos. Nos muestra al sujeto y su aspecto físico. En caso de ser un objeto, se graba a su altura media. Ángulo flip over. Este juego de cámara sirve para sorprendernos. Se utiliza en las películas de acción para mostrar esa adrenalina, ya que la cámara se sitúa en 180 grados para cambiar la percepción, ideal para mostrar escenas de movimientos increíbles. Ángulo holandés. La cámara está inclinada a unos 45 grados con respecto a su vertical y transmite al espectador inestabilidad. También sirve para darle dinamismo a la escena. Punto de vista objetual. Es el plano que se toma a partir de un objeto, es decir, como si la cámara mirase a través de un objeto cualquiera. Punto de vista subjetivo. La cámara nos muestra lo que ve el sujeto como si la cámara estuviese en sus ojos, intentando meter al espectador en la piel del sujeto. Punto de vista subjetivo voyeur. Nos muestra que están observando a un sujeto a través de un objetivo, una cerradura, unos prismáticos, etc. El observador no es consciente. Punto de vista indirectos. Este plano se refiere cuando se hace mediante reflejos. Puede ser en el agua, en un espejo, en un escaparate, etc. Cuando se muestra a un personaje a través de un reflejo es porque se encuentra en una situación no deseada.